Yo soy Doni, pertenezco a APE, la Alianza contra la Pobreza Energética. La primera vez que me cortaron la luz, la verdad es que te sientes mal, rabia, impotencia. Siempre nos han enseñado que lo primero que tenemos que hacer es pagar, ¿no? Entonces, prácticamente pagas aunque te quedes casi sin comer. La idea és que cada capgròs arriba a la seu per anar contra els diners que guanyen vulnerant drets bàsics. Lo importante es que estamos todos juntos, nos vamos para Madrid, vamos a enseñarle a Madrid quién es APE y que sobre todo la moratoria continúe fijo para siempre. Seguim estant aquí i no ens han convidat, només ens quedarà fer-ho possible. ¡No hay justicia! ¡No hay justicia! Cuando conoces a otras personas que están en tu misma situación, es como más llevadero, mucho más fácil. Te das cuenta de que no eres una persona rara en el mundo, sino que hay más personas en tu misma situación con tus mismas dificultades. Buenas. Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Què tal, tot ¿Qué bé? tal? Bien. Preparada? Preparada. Vale, doncs què? Venga, Som-hi? Sí? Vale. al lío. Us recordem que el bitllet o targeta és el vostre comprovant de transport. Conserveu-lo fins la sortida i presenteu-lo quan els empleats us el demanin. Te das cuenta de que no puedes pagar la luz, no puedes pagar el agua, no puedes pagar la hipoteca. Entonces sientes vergüenza, sientes impotencia, dolor, de todo. Problemas de suministro que por vergüenza, por miedo, por temor que el vecino de enfrente se te entere de que no puedes pagar el recibo de la luz, no acude a un sitio para decir, oye, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Que escriu, tenim memòria, refem la història. I escletxes de verd vora la via on no hi ha espai per res, on s'arrenca la vida, ja tot queda inert, sota ciment, però es mouen les herbes quan passa el tren. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a Cuíca do Mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Me chamo Patrícia Santos, em São Paulo, faço parte do movimento atingidos por barragem. Em 2019 foi que eu vim ter problema com a Enel. Estava com uma conta muito alta. Rosa! Rosa! Pode entrar. Tô entrando, licença. Toda. Oi, Patrícia. Oi, amor, tudo bom? Tudo bem, e você? Ai, minha filha, nessas correrias. E aí, tem ido na Enel, como é que tá as tuas contas, mulher?
Tenho, filha, tanto, minhas contas estão vindo muito altas, minhas contas vêm 200, esse mês mesmo eu vou pagar 235, só de conta de luz. Então, e tu acha que o que é com a Enel mudou ou piorou? Não, filha, com a Enel piorou, porque quando era a outra era bem melhor, vinha 80, vinha 70, no máximo 90. Aí quando a Enel entrou, aí disparou de vez. Tu sabe que eu tô no mesmo barco que você, né? Sei. Eu acho que aqui todo mundo, filha. Acho que aqui não tenha um que não reclame da Enel. Fora que tem muita gente que usa gato, né? Porque não pode aqui pagar. Tem muito gato. Aqui minha comadre mesmo é gato. Eu vou estar indo lá na Enel pra estar protestando e se você aceita ir comigo lá. Vou, que hora que você vai? Eu sozinha, não é, né? Indo com... o que nem diz aquele ditado, uma andorinha não faz verão. Então, aí umas 10h30, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau, vai com Deus. Bueno, cruzar en rojo no sería lo peor que hemos hecho hoy. No, no. Hola. Un café largo con sacarina. Y un cortado, sí. Es que hay que luchar juntas en todo esto. Pero bueno, al final es la lucha de todas. Es que es así. O sea, y que una un día no puede, bueno, puede la otra. Que no puedes ir a todas las acciones o a todos los asesoramientos, bueno, pero si no vas tú, va otra, si no... O sea, y así. O sea, tampoco, porque todas tenemos una vida y todas tenemos... Pero bueno, el caso es esta. Hola, ¿qué tal? Os he dejado en la nevera comida. Hay pollo, hay conejo, hay arroz, hay pasta, ¿vale? No, que vaya bien el día, nos vemos. Hasta luego. Adeu. Alejandra, refrescanos un poquito tu caso. Pues mira, que me fui a Endesa a pedirles que me hagan el bono social y me dijeron de que, como también tengo lo de las placas solares, me dijeron que entre placas solares y bono social no es compatible y por eso quiero venir a ver que ustedes me ayuden. Perfecto. ¿Pero eso te lo dijeron aquí en Endesa, en Gran Vía? No, me dijeron en San Feliu de Llobregat y además pues tengo unas facturas que están elevadamente mucho dinero y pues no se puede pagar. ¿Las facturas nos las trajiste que las viéramos el otro día? Sí, sí, ¿no? Sí, te traje las facturas y toda la documentación que necesitamos. ¿Y ahora mismo estáis en situación de vulnerabilidad? Sí, a ver, ya tengo casi 1.000 euros de facturas y no se puede pagar tanto dinero por poco tiempo. Entendi. E tem muita gente aqui. E a menina. Olá. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Bom, Patrícia. Tudo. Nós vamos lá na Enel para mim estar protestando, né? Um acordo que eu tenho com eles, que é muito caro, na minha conta. E além do acordo, eu pago a conta do mês. Aí está sendo muito difícil para mim. E agora eu peguei mais duas que estavam atrasadas aí. Poder pagar. E a senhora tem acordo também? Não, o acordo não, só as contas. Só que como as contas vêm muito altas, aí tem as outras coisas também que a gente tem que pagar, né? Aí sempre vai ficando uma atrasada. Vale. Oye, yo creo que todo se conseguirá con la unión, como decimos, la unión hace la fuerza. Exacto. Y si estamos todos juntos luchando por un bien. De eso se trata, de que la unión hace la fuerza para luchar contra estos oligopolios.
É aqui nesse portão, né? É, nesse portão aí. Então, esse portão aí antes não tinha. A gente ficava na fila aqui na rua. Depois que o movimento Atingidos por Barragem viemos fazer um protesto, aí eles colocaram essa grade aqui. Tem 1 ano que colocaram. As filas eram tudo aqui, Não ó. acabava mais. Você dobrava aqui a esquina, aqui a fila, e ó, você ficava mais de 3 horas na fila esperando resolver alguma coisa aqui dentro. Patrícia, e você acha que eles vão conseguir agora resolver esse problema da dívida? Ai, mulher, espero, né? Pelo menos se eles não conseguirem a renegociação, baixar um pouco, porque tá muito alto para mim. Eu estou pagando muito caro e tá me prejudicando, porque eu recebo dinheiro só do MAB. A ajuda de custo que o MAB me paga. Aí, tipo, ou eu pago 1 mês o acordo, e se passar o acordo, eu não consigo. Bom dia. Bom dia. Eu liguei para a Enel e falei que eu estou vindo ver como é que está a situação da minha renegociação. Tots et diuen seca, jo et dic rebel, que no diu quan peca sense sucre ni mel, sense obrir la boca ni mira al cel, sabent què toca, cercant-te dins i sent, ballant-te tota la nit, quedant-te sola fins al cim. Hola, nenas. ¿Quién me puede traer el ordenador? Dejármelo un momento. Voy. ¿Qué dices? A ver qué habrá pasado. Ah, no, es que ha saltado el diferencial. Porque como tenemos la cocina y además la lavadora... Uy, ¿qué hacéis aquí? Pues nada, que acaba de saltar la luz y pensamos que ya Endesa había hecho de las suyas. Hostia, como que a ver, ¿no? Un beso. Besito. Irina, ¿ya sabes la tele? Vale. Menos mal, porque... Qué recuerdos. Dejo las cosas y has hecho una mano. ¿Qué te ayudas, mamá? Pues vamos a esperar que se... Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Hola, cariñito. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana? Muy bien, trabajando. ¿Mucha faena? Sí, poquito. Pero bueno, ¿qué estáis haciendo paella? Sí. Qué bien. Si quieres ir haciendo la ensalada... Pues venga, quiero una ensalada. ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Bien? Bien. ¿Qué habéis hecho? Bueno, ha saltado diferencial, ¿eh? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Qué eran los de la luz otra vez? ¿Que se les ha ido o qué? ¿O ha sido un diferencial nuestro? Al final ha sido el diferencial. No, yo me he acordado de ese día, de esa víspera de Reyes, que nos cortaron la luz 1 mes y medio. Vaya regalito, oye. ¿Os acordáis que me preguntasteis por la noche si os iban a traer algo los Reyes porque no teníamos luz? ¿No os acordáis? ¿Y nos van a traer algo los Reyes? No nos van a traer nada los Reyes, ¿no? Porque como no tenemos luz... No me acuerdo. Bueno, nos quedan muy pequeñas, ¿eh? Era vuestra máxima preocupación aquel día. Ya ves. Bueno, pero es normal, a esa edad, ¿cómo no va a ser? ¿Qué teníais? Éramos muy pequeñas. Tenían 9. Era el 2011. Mucho miedo. Y vergüenza. También. Que no nos consideramos culpables por no poder pagar en una situación... En un De momento, vulnerabilidad. en un momento determinado, ¿no? Que las cosas se giran y... Antes, con que debieras un recibo, ya venían a cortarte. Bueno, el corte del mes y medio fue el del mes y medio, pero antes del mes y medio tuvimos muchos cortes previos. ¿Cuántas veces decir, bueno, pues lo dejo todo y ponerme a trabajar 40 horas para poder ayudar en casa? Y ninguna me dejasteis. Y lo importante de estas luchas es no luchar solos. Siempre hay algún colectivo que lucha por vivienda,
por suministros. Aparte ya de la fuerza que hace delante, el apoyo moral, porque hasta que nos fuimos a La Paz en el 2013, yo la verdad que estaba bastante hundido. Bueno, ¿cuándo tuviste tu infarto? En el 2013. En 2013. En octubre del 2013. Tanto La Paz como APE es como una segunda familia. Y allí encuentras apoyo y te das cuenta de que no estás sola, de que hay mucha gente que está pasando por esa misma situación igual que tú. Tan arrelada sense saber, estàs de tornada d'allò que no pots fer. La saba recorre la teva pell i res no t'esborra. Sientes tan bien que podrías abrirte a nuevas, inesperadas conexiones. Los mejores viajes empiezan con trayectos. También tuvimos problemas con la vivienda. Empezamos la lucha con la vivienda y luego ya en el 2014, en febrero del 2014, se creó APE, porque viendo que las familias tampoco podían pagar ni la hipoteca ni el alquiler, pues tampoco podían pagar los suministros. Y ahí empezó todo. Se lo corté primero a Irina, luego a Ainara. A Ainara le quedó un poco más corto. Y luego se enfadó y dice a Irina, bueno, va, córtamelo un poquito más. Y ya pues le corté bastante más. Hay ya así están, que no les cortas el pelo ni para atrás. Qué pinta, ¿eh? ¿Queréis de todo? Sí. Não esqueça de chamar as pessoas que era do MAB, que queiram participar, tá bom? Boa tarde, companheiros e companheiras. Não esquecendo que amanhã, né, nós vamos ter a nossa oficina sobre as placas solar aqui na pracinha, perto da minha casa, onde fez os cadastros da prefeitura. Então, todos estão convidados. Eita, gente, espera aí. A perua chegou, é o Richard. Tô indo. Eita. E como foi lá? Legal. Aconteceu o quê? Nada. Tem certeza? Sim. É? Oi? Fazendo não passa? Foi. Tirar o quê? A sandália? Pode. É de cubano pelo dali, né? É. Onde foi? Ele foi lá na Cuba. É. Você tá esquecendo de tudo. Pois é. Vamos descer. Boa. Tu vai querer comer alguma coisa? Não. Tem certeza? Nem um suco? Não. Não fique emocionadinha. Aê, novinha, te mandou. Eita, cortaram minha energia. E não toitaram da outra? Ela, porque não tem conta atrasada, nós tem. Segura aí pra mamãe pegar um negócio aqui. Vem aqui, traz o código do celular aqui. Aí? Tá, poxa. Desligou até TV. Mãe, desligou até TV. Se cortou, acabou tudo. Até bater na tia? Não, na sua tia não, só cortou a daqui, só. Vou lá pedir a ela se pode... Toma. Se pode ligar de lá da casa dela. Patrícia?
Cortaram minha energia. Tem como tu me ajudar aí pra me estar ligando pelo menos a geladeira e a televisão? Minha filha, quando corta, tem que me ajudar. Pois é, pode pôr. Posso? Claro. Por favor. Leva pra lá, Richard. Bota lá pra ligar a televisão e a geladeira. É um sentimento de humilhação. É um sentimento de culpa. É um sentimento, principalmente, de vergonha. Foi difícil. Você só pensa em chorar. Eu mesmo, várias vezes, eu pensei dar fim à minha vida. Mas aí depois eu pegava, ficava pensando nos meus filhos. Porque eu falava, se eu dar fim na minha vida, quem vai criar eles? Hoje eu não seria essa mulher guerreira, mãe, se eu não fizesse parte do movimento Atingidos por Barragem. Patrícia, tudo bom, linda? Tudo. Vamos ali na casa das meninas conversar com elas, fazer o cadastro? Vamos. Vamos, Richard. Nós vamos chamar o pessoal para estar reunindo os grupos. Dona Eunice. Oi, boa tarde. E aí, tudo bom? Tudo bom? Estamos aqui para estar conversando com a senhora para estar indo. Tá bom. Às 5 horas lá, tá bom? Tá bom. Oi, eu tô ligando para você tá na onde, mulher? Eu não tinha combinado contigo? Eu vim aqui para estar falando aí para tu não deixar de ir, tá? Eu Então aí você vai, beleza? Conto com sua presença lá, fiz ok? tudo cedo. Daqui a pouco tomar um banho. Nós vamos se juntar ao nosso grupo para a gente estar conversando um pouquinho, tá bom? Tchau, até mais tarde. Tchau, Dona Eunice, até mais tarde. Espero vocês lá, tá? Tá bom. Puxa, eu vou ter que ir. Deu minha hora. Ai, já? Já. Então Beijo. tchau, a gente se vê, tá Tá. bom? Beijo. Tchau. Uma coloca aqui, outra ali, outra aqui. Uma senta, bota aqui, coloca uma aí, outra aqui, ó, aqui. Aí. Então, meninas, boa tarde. Boa tarde. Juntei vocês aqui, né? Como movimentos atingidos por barragem, o grupo, né, das Bravas com a Ação MAB, para a gente estar falando um pouco sobre a energia. Porque você sabe que a Enel, né, a conta tá vindo um absurdo. Então, alguém aí pode estar relatando como está sendo a conta de vocês? Então, desde a pandemia que eu não consigo pagar minhas contas da ANEEL, né? Que antigamente era Eletropaulo, mas aí ficou muito caro e o meu lá, Você fazer acordo ou parcelar? já parcelei uma vez, paguei, aí depois veio de novo e lá as contas estão sem pagar. Porque está tudo muito caro. Já cortou. Tá no gato. Não vou mentir, tá no gato a minha conta. E da casa que eu moro agora, era 40, agora tá R$150. Então, devido da pandemia para cá, aumentou mais. E da pandemia para cá. Pode ser, pode dizer que esteja, né? Com a segunda conta, seu nome vai para o cartório? Sim, Mas com como certeza. ela falou, tá no miau. Tá no miau. Não vou mentir. Que eu trabalho em casa, mas eu luto porque eu preciso ajudar as companheiras, né? É uma luta entre todos nós, lutar por uma vida melhor, né? Porque o MAB está sempre em luta. A gente precisa lutar mais e mais, dia após dia. Se organizar também, né? Para poder sair um pouco da rotina, extrair a mente um pouco também faz parte da nossa vida, né? Do dia a dia, né? Levanta cedinho, faz um arrozinho, deixa lá pronto, pros que fica em casa e vamos para a luta. Agora mesmo, eu deixei a janta pronta para minha filha dar para as crianças que eu cuido. Eu faço um bico. E você, Eliane, por que você tanto olha para lá?
Vê se a perua não vai dar ré ali, que eu vou pescar meu neto que vai descer ali, né? Ah, seu filho vai chegar na perua, e por isso que você Meu tá olhando. netinho. Ah, seu neto. Então, mulheres em luta, mas sempre em luta. Se a perua der ré ali, vai chamar lá, eu não tô lá, né? Pra pegar ele. Então, mulheres, a luta é constante, né? Mulheres, água e energia! Não são mercadoria! Aí. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Domi? ¿Cómo va? Bien. ¿Habéis colgado el cartelito de la asamblea? No, encara no. Acá No, pues, ¿lo cuelgo yo? Vale, yo voy mientras a por las camisetas. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Estáis en el mejor sitio si tenéis problemas de suministros, tanto de agua, luz y gas. La mayoría de los que estamos aquí somos o hemos sido afectados o somos activistas. Comenzamos al turno de palabra. Empezaremos primero por las personas que no tengan suministro. Online no tenemos ahora mismo a nadie. Yo soy jubilado, cobro 1.000 euros al mes y no llegamos. Y entonces digo, pues no, vamos, ya saldrá el sol por donde tenga que salir. Entonces, hoy me han picado desde abajo que me traían un certificado. Aquí hay diferentes cosas. En primer lugar, con el tema del corte, cuando pediste la cita, ¿dijiste que tenías el certificado diciendo que de la amenaza de corte? No, todavía no me había llegado. Vale, lo digo porque se puede enviar un nuevo correo o llamar de nuevo para explicar eso, porque aquí es donde, cuando ya hay el aviso de corte, sí que se pueden poner más las pilas para poner tu caso arriba del todo. Eso es la protección catalana, ¿vale? Pero por otro lado hay la protección del Estado, que desde 2020, cuando hubo la pandemia, ya empezaron con una prohibición de corte a hogares vulnerables. La medida se ha ido poco a poco pues prorrogando y justamente a toda la gente que tenéis bono social eléctrico no os pueden cortar ni la luz, ni el gas, ni el agua. ¿Qué? ¿Cómo van los fumadores y fumadoras? Fumando. Ah, pues tú, a lo mejor encuentras uno que te guste más. Bueno, el mío que tengo en casa se ha portado muy bien, que me ha hecho 2 lavadoras y la tengo. Hombre, suerte de la tuya. ¿Te ha hecho la cena hoy? Sí, tortilla de espárragos. Te digo la verdad, él se levanta primero y después se levanta ella. Sí. A mí la cocina no me gusta nada. Cuando cocino bien, ¿eh? Me sale muy bien la comida, pero no me gusta nada. Pero a mi marido le encanta. Pues ya está, pues cocina, ¿eh? Pues José una vez, así en broma, me dice que él siempre ha pensado que los yogures nacían en la nevera. No nacen en la nevera, vienen Yo del pues, súper. Es que tú ya te has Va. dicho antes que 30 segundos, venga Víctor, vámonos ya. En caso luego me dejan Saladrián y no me llevan el coche. No. Pues que vaya muy bien. Igualmente. Vinga, comencem coordinació. Si us en recordeu, el moviment d'afectats per les represes del Brasil ens conviden a anar un altre cop cap allà al mes d'abril, ¿vale? Amb la idea d'organitzar conjuntament una trobada internacional d'afectats pel model energètic. Val? És a dir, la idea és que nosaltres formem part d'aquesta trobada i sobretot organitzem a organitzacions que s'assemblin a l'APE, però a nivell europeu. Hi haurà en aquesta trobada gent de tots els països. Ara caldria decidir qui va, qui s'anima a anar a aquest viatge. Hombre, a mí me encantaría, pero a ver cuántos días serían, el alojamiento, cómo sería, porque claro, yo si son muchos días no puedo dejar a José solo. O sigui, sí que es cobriria allotjament, transport i tal, però és una setmana. O sigui, clar. La verdad es que es un viaje interesante, podríamos aprender mucho de las personas que están por allí, y nosotros decirles cómo nos organizamos, y la verdad es que está muy bien. ¿Tú podrías, Domi? A mí me gustaría, sí, muchísimo. Si no se anima nadie más... Bueno, DSF del APE también vendrá Jordi y yo misma, así que los tres que nos vamos a Brasil.
Hola, Jordi. Què tal? Bon dia. Com anem? Bé, tu què? Sí, és el 600. Sí, 600 i poc. I estem a les pantalles de... Vale. I ara, adéu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los nervios? Muchos, muchos. Sí, no? Sí, sí, molt de nervis, però con moltes ganes de viatjar. Pel seu interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment. Please do not leave baggage unattended. Mira, ¿quién nos iba a decir que íbamos a viajar, aparte de cruzar España? Total. Pasar cerca de Tánger, Casablanca, Mauritania. ¿Te da miedo volar? No, si yo montaría en globo, me tiraría desde los ala deltas, de esas cosas. No, volar no me da miedo. Estamos ya casi... Es en el 01. Vale. Estamos súper cerca ya. 01. Ah, mira. Ah, pues mira, aquí. Sí, pues ya hemos llegado. Vale, ¿y esto? Al timbre. Aquí, ¿esto será? Atendo. Pero qué sitios más bonitos, ¿no? Qué Hola, contraste hola. de- Hola. Buen día. Buen día. Ahora ¿este sí, aquí? en presencial. Ay, ¿qué tal? María, ¿cómo estás? Bien. Pase adentro. ¿Qué tal, Hola, Domi? mucho gusto. Encantada. Jordi. Brasil, Jordi. Pase adentro, por favor. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Pase adentro, por favor. Por favor. Esta es la oficina de Mavi. ¿Ustedes quieren agua, café? Ay, sí, Antes por de favor, hablarnos, sí. ¿sí? Sería bien. Entonces, vengo acá. ¿Queréis agua? Agua, sí. Sí. Esta es la Oficina Nacional del MABI, que llamamos en portugués Secretaría Nacional, que es donde coordinamos buena parte del trabajo de MABI por todo Brasil. Entonces acá se queda una parte de la coordinación de la formación, comunicación, articulación política, internacional, todo esto acá en São Paulo. ¿Y el MAP que está solo aquí en São Paulo o está en más sitios de Brasil? Hoy nosotros estamos como en 21 estados, que llamamos acá departamentos de Brasil, y no solo por la lucha contra represas, pero como acá en São Paulo, en la lucha urbana, por viviendas, por otras cosas. Bom dia. E aí, como é que você tá? Tô bem. Hola, Patricia. Yo soy Domi. Vai subir aqui à esquerda. Nós estamos indo na subprefeitura. Aí nós do movimento Atingidos por Barragem. E hoje nós estamos indo entregar os cadastros aqui. Vai subir aqui. Para estar dando, que eles vão dar um auxílio de colchão. Nós fizemos cadastro das famílias que são atingidas, não só do MAB. Estamos aí também para ver que a população fala com eles que quer também.
agora vai entrar no processo formal, né, de registração e tal, então não posso dar uma data, não posso dar Águas para a vida! Não para a morte! Mulher, água e energia! Não são mercadoria! Mulher, água e energia! Não são mercadoria! Águas para a vida! Não para a morte! Mulher, água e energia! Não são mercadoria! O dia amanhece. O tempo é bonito. O sol nasceu. Nós vamos agora para o Parque Japuí, que temos aqui na nossa região, e nós do Movimento dos Atingidos fizemos uma ação no meio ambiente e plantamos lá, para quando chover a água escorrer e não alagar tanto, mas não adiantou nada. Este parque está muy bien, eso de que tengan las barbacoas y todo allí, está súper bien conservado. Y puedes venir con la familia, ¿no? Sí. En lugar de estar en casa, aquí. Haces una barbacoa. Ay, que nos sentamos un poco aquí a descansar. Oi, Richard. Fala o pessoal, digo, oi, gente. ¿Y tú cuántos años hace que estás en el MAB? Eu tenho 4 anos que estou no MAB. Eu entrei, eu estava grávida do Richard. Uma colega me convidou para mim, que eu era uma atingida, né? A minha casa sempre entra água. Aí estava tendo uma reunião e ela pediu para mim estar indo lá. Aí eu fui, gostei e dali ela já me colocou para me estar coordenando o grupo que era dela. Porque as pessoas que estavam lá eu já conhecia, já tinha intimidade. E de coordenadora do grupo, hoje também faço parte da coordenação estadual do movimento e estamos aí na luta. ¿Y você, Domi, cómo entró la AP? Pues mira, yo empecé en el movimiento entrando en 2012 por el tema de vivienda. Entonces, en el 2014 se creó APE, la Alianza contra la Pobreza Energética, y ahí entré y ahí lo que estamos es luchando por el tema de suministro para que no hayan cortes. ¿Su casa ya fue cortada alguna vez? Varias veces. Una de las veces estuve 1 mes y medio sin luz, en pleno invierno, con 4 criaturas, 2 muy pequeñas. Endesa decidió quitarme el contador. Aqui é com 2 contas. Se tiver 2 contas atrasadas, ele já vem e já corta. Aí só vem religar se você for lá e pagar. Se não pagar, também pode ficar también hasta 1 mes sin. Eso es lo que teníamos nosotros antes de tener la ley, para que a las familias que están en situación de vulnerabilidad no le puedan cortar los suministros y a más que a las familias se le condonaran la deuda para que pudieran empezar de cero. O que é preciso para conseguir essa lei? Que aqui nós precisamos dessa lei. Nos pidieron reunir 50.000 firmas. Reunimos 150, se presentó al Parlamento, en Cataluña, solo lo tenemos en Cataluña. No hay que sentirse culpable por no poder pagar los suministros y poder comer, porque realmente los criminales son ellos. Eu também prefiro comer do que pagar ele, ladrona. Eu acho que deveria ser assim, se essa tarifa social, se vem 200, pagava 50, ou então se vem 100, pagava 100. ¿Y quién asume la tarifa social? ¿Es la empresa o es el gobierno? El gobierno. Claro, nosotras estamos allá luchando para que sean las empresas, con sus beneficios precisamente por estar haciendo negocio con algo que la gente necesita para vivir, sean las que asuman la parte de las familias que no puedan pagar. Endesa es Enel ahora, pero Endesa cuando empezó era una empresa pública, era pública del Estado español. Y fue comprada por la empresa Enel, que es italiana, porque tiene una parte pública italiana, pero también privada.
y por lo tanto en España hubo un proceso de privatización de muchos sectores, entre ellos el energético, y Endesa, que era pública, pasó a ser privada y más adelante fue comprada por Enel. Aqui antes era Eletropaulo e foi privatizada, que a Enel comprou. Nunca cortaram energia quando era Eletropaulo. A primeira semana que a Enel entrou, o pessoal, todo mundo era com medo. Completou um mês que ela entrou, era corte direto. A maioria das casas aqui, por isso que é gato. Tem casa aqui que tem gato há 30 anos. Tá bom, mas eu vou ter que me retirar, que eu vou ter que levar o Richard para arrumar para ele ir para a escola, tá bom? Então, tchau, tchau. Vocês. Tchau, gente. Tchau. Vamos, Richard. Várias vezes eu me perguntava, por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Porque eu tinha o quê? 3 crianças. Então você fica se perguntando, porque você sozinha em São Paulo, o resto da minha família é toda na Bahia. Quando você tem alguém próximo de você, é mais fácil. É humilhante você estar pedindo ajuda a um vizinho para pagar uma conta, por quê? Porque você não tem dinheiro. Fui conhecendo o MAB e hoje eu não me sinto tão só. Através daí foi que eu fui me sentindo mais forte. Me sinto acolhida e para me sentir uma pessoa, uma mulher mais forte, foi conhecendo o MAB e hoje eu me sinto que eu estou em uma família, fazendo parte de uma família. Me chamo Patrícia, sou moradora de União de Vila Nova, São Miguel Paulista, Zona Leste, sou coordenadora do grupo Mulheres Bravas do MAB. A nossa vitória mais grandiosa que nós tivemos foi a PENAB, que o Lula assinou. Então o MAB agora tem uma lei. Somos la Alianza contra la Pobreza Energética, las siglas son APE. Conseguimos lo que es la Ley 24/2015, que a las familias que están en situación de vulnerabilidad no se les pueden cortar los suministros. Las compañías eléctricas tienen el deber de preguntar a servicios sociales si esta familia está en situación de vulnerabilidad o no. El mercado de España lo consideramos un oligopolio, que son pocas empresas que tienen el poder. Las 3 son Endesa, que aquí es Enel, Iberdrola, que aquí es Neoenergía, ¿no? Vimos ayer, y la otra es Naturgy, que no sé si aquí está o no, Naturgy. Antes era gas natural. Penosa. Entonces llevamos desde la pandemia que no se puede cortar los suministros y no ha pasado nada. El sistema sigue funcionando. Las eléctricas no se han hundido, es más, se han enriquecido más que nunca. Por tanto, es posible prohibir los cortes a familias vulnerables. O modelo energético brasileiro, como ele foi construído, aqui se ficam os problemas e se remetem os lucros para fora. Então, o povo fica com a conta e o lucro fica com as empresas. Alinhamento de interesses de países imperialistas do mundo, não só dos Estados Unidos, para suspender qualquer projeto nacional de desenvolvimento soberano do país, não? As primeiras pessoas protagonistas dessa luta são as mulheres. E lá em Catalunha também são as mulheres que se colocam à frente da luta? Também. Casadas, monoparentales, o sea, mujeres solas con sus hijos. ¿Quiénes son las personas que piden ayudas para pagar los suministros? ¿Quiénes son las personas que van a las empresas a intentar negociar la deuda? Son las mujeres en los hogares las que se encargan de garantizar que en la casa haya acceso a agua, luz, gas, a energía. Son ellas las que se cuidan de esto. Esta é uma realidade muito parecida no Brasil y en toda América Latina. Muchas veces lleva el peso arriba de toda la hegemonía y toda la opresión. La pobreza energética en América Latina es enorme, ¿no?
y además sin discusión todavía. Por ejemplo, como es el movimiento de afectados por represas. Y también nos decimos que es un movimiento de afectados por represas y crisis climática. Generar la alternativa, socializar las buenas prácticas de incidencia política que se vienen gestando desde diferentes regiones, continentes, países. Eso es parte precisamente de los objetivos que MAL se está trazando hoy hacia un cuarto encuentro internacional. Buscar también las formas, ¿no?, de compartir, de hacernos más fuertes y de luchar por reivindicar derechos de afectadas, de afectados. Tengo luto de lo que no nos contaron, de los besos que volaron por no ver tus labios, de las veces que pensé que el camino no era ancho, que luchar era morir. Es allí, luchar. sí. Mulheres bravas do MAB, companheiros do MAB, firmeza, vamos lutar e nunca desistir, vamos lutar com o MAB, então sejam todos bem-vindos. Vem aqui traduzir. Estamos muy contentos de estar aquí y de conocer MAB, lo que hace, la lucha que tiene y mucha fuerza para seguir adelante. Para vida! Não para morte! Mulher, água e energia! Não são mercadoria! Venimos a cambiarlo todo. Sale a quemar ropa cuando tu guerra es mi bozal. Que aquí no se calla nadie, pues vinimos a cantar. Dejen de seguir matando. Clara y fuerte está mi voz. Cuéntale para el cambio. Dejen de seguir matando. Clara y fuerte está mi voz. Cuéntale para el cambio. Obrigada. Agua, luz y gas son los tres símbolos y la verdad es que hemos estado muy a gusto aquí, lo hemos pasado muy bien, te hemos conocido. Eu também gostei muito de estar aqui com vocês, de você estar aqui comigo, tá? Y muchas gracias por todo. Para nosotros de MAB de Brasil es un placer siempre receber a usted de AP acá en Brasil, porque nosotros compartimos muchas luchas en el tema de la energía en conjunto. Yo creo que esta solidaridad, este proceso de solidaridad que se crea entre nosotros es lo más importante. Porque hay mujeres como Patricia, como Dami, como Marita en Cuba, Liciane en Brasil, que llevan la lucha por la transformación. Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança! Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança! Domi? Buen día. Buen día. Al aeropuerto. Ay, qué pena que nos tengamos que ir ya. Bueno, ha sido muy intenso. Nos servirá para seguir nosotros con la lucha más fuerte y a ver cómo podemos hacer para que la gente se involucre tanto como la gente de aquí se involucra con el MAB. Sí. Y Patricia, la verdad es que es una tía con 2 pares de ovarios, estando sola con los niños, con la casa, con los niños, con el movimiento. La verdad es que tendríamos que tener más Patricias allí. ¿Qué se creyeron? ¿Qué se creyeron? ¿Qué se creyeron? ¿Qué se creyeron? Si vienen por la espalda ni me callo ni silencio. ¿Qué se creyeron? ¿Qué se creyeron? Si vienen por la espalda yo de frente me rebelo. No fue milico pero impuso por la fuerza desterró y vejó sin sable ni bandera ni propuesta. Vamos a haceros un altar con todas las balas de goma. Vamos a reírnos nosotras cuando el miedo se haga sombra.
Vamos a exponer en la plaza las vergüenzas y deshonras, el arribismo, el rumor y las malas formas. Ante el fuego, mirarnos como testigas, correspondernos el silencio. ¿Quién sabe? Gritaremos por años, dejaremos que el cuerpo cante. Un pasado común que con memoria permita el cambio. Un pasado común que con memoria permita el cambio. Tenemos estas manos y esta tierra nueva, la amistad que resistió, cómplice y dispuesta, verdades que se paran solas, que no hay cómo detenerlas. El tejido roto y costurado, que no salen las cuentas, el preso liberado, el río sin represa, libre la cascada y su defensa. Sepan que ante el fuego ya no tendrán tiempo ni de súplica ni ofrenda. ¿Qué se creyeron? ¿Qué se creyeron? ¿Qué se creyeron? ¿Qué se creyeron? Si vienen por la espalda ni me callo ni silencio. ¿Qué se creyeron? ¿Qué se creyeron? Si vienen por la espalda yo de frente me revelo. Quizás si se arrepienten, se ordene la época, si no repetir la historia. La guerra es lo que toca. La guerra. Un pasado